Hola, buenos días. En el podcast de hoy estaremos hablando sobre el libro Entre Esferas Públicas y Ciudadanía del doctor Luis Navarro. Más exactamente del capítulo 2. El día de hoy me acompañan mis compañeros de tercer semestre, Alejandro García, Ana Robles, Cristal Ballesteros, Pablo Gómez y quien les habla, María Juliana Parga. Bueno, creo que para empezar tengo que hablar sobre el apartado 1 que habla de la ubicación de la categoría opinión pública en el contexto general de la obra de Habermas. Aquí nos cuentan que desde los inicios de su obra Historia y Crítica de la Opinión Pública en 1962, Habermas se interesó por la investigación sobre el espacio público y la opinión pública. Dicha obra presenta una exposición histórico-sociológica del surgimiento, transformación y degeneración de la esfera pública liberal, esfera en la que ha de institucionalizarse la discusión crítica pública de asuntos de interés general. Por otro lado, también nos habla del espacio público y nos dice que este se presenta como un lugar de surgimiento de la opinión pública que puede ser manipulada y deformada, pero que constituye el eje de la cohesión social, de la construcción y legitimización. Las libertades individuales y políticas dependen de la dinámica que se susciten de dicho espacio público. Ahora bien, con estas referencias extractadas de las obras de 1962, de 1981 y de 1992, esta sección del libro aborda una forma relacionando las categorías de la esfera pública y ciudadana, razón por la cual la tesis que se va a sustentar en este capítulo apunta a demostrar que existe una íntima relación entre la cohesión habermasiana de lo que es la opinión pública y de la dinámica política de los sujetos. Ahora le doy paso a mi compañero Alejandro García, que nos va a hablar de las consideraciones iniciales. Y ahora hablando sobre las consideraciones iniciales, se puede decir que en coherencia con lo que afirma Sotelo sobre la labor teórica de Habermas y sus características, se nos menciona que Habermas describe la comprensión de su pensamiento como generado a través de una ruptura con lo lineal y lo unidimensional. Se exhibe la transformación de las estructuras simbólicas y de la comprensión tradicional unitaria del mundo. Más adelante es mostrada la razón por la cual se crea el espacio planteado como esfera pública. Dicha razón era la necesidad de creación de un espacio de comunicación reflexiva. Se afirma que en el pensamiento de Habermas prima la acción social. Además, se recalca la importancia de dos conceptos describiendo los mismos: el mundo de la vida, al que se asocia la perspectiva comunicativa de la intersubjetividad, mecanismos de comprensión y de consenso, y el mundo sistemático, al que se asocia la razón instrumental con el análisis de mecanismos objetivos, mecanismos de trueque y poder. También se habla de dos dimensiones de la dinámica social, una orientación sistémica y una integración social. Lo que se busca es cómo conservar un ámbito de comunicación que permita el desarrollo de formas democráticas de convivencia. Claro que sí, Alejandro. Si queremos hacer un recorrido por la transformación estructural del concepto de opinión pública, hay que hablar de tres edades. La primera es la edad antigua, que se dio en Grecia, donde el pensador Aren en 1958 retomó el modelo de la Grecia clásica, asociando lo público con lo político, definiendo aquel espacio como el lugar donde los sujetos se presentan como liderados de todas las necesidades, quiere decir de la esclavitud, del trabajo y de los problemas del quehacer diario. El origen de la oposición público-privado va al contraste entre esferas domésticas y esferas públicas. Para los griegos la publicidad era la libertad e igualdad también, que se alzaba ante la esfera privada, que era vista como la que definía la posición del ciudadano en las polis. Recordemos que esto es en Grecia. Es por esto que Habermas, basándose en lo dicho por Aren, define la esfera pública griega como todo aquello que se manifiesta tal como es. A la luz de la publicidad, todo se hace a todos visibles. En síntesis, y teniendo claro que Habermas define opinión pública también y tiene una relación con el concepto griego de espacio público, hay que contar que la vida pública griega estaba en dos extremos, en el mercado y en las asambleas, donde las personas discutían el diario vivir viéndose de igual a igual. Nos vamos para Europa, donde se dio la Edad Media. El esplendor de esta fue en los siglos XV y XVI, y la principal diferencia en comparación a la edad anterior es el tema de las relaciones feudales de producción. En esta se distinguía lo privado o particular, aquellos que tienen derechos precisamente particulares. Estos bienes te liberan del núcleo del feudalismo, por lo tanto de lo público. Habermas considera que en esta época lo público era el espacio donde se representan en ejercicio los derechos señoriales. También aseguró que no existió una esfera pública como tal, debido a que la publicidad era más un estatus social, que solo servía a aquellos con el poder particular para poder opinar o exigir. En la Edad Moderna, que se dio en la sociedad burguesa, fue un tanto distinto. En esta época la esfera pública se crea por la desvinculación de la esfera familiar de funciones productivas, también por la transformación en un lugar de intimidad y subjetividad, y asimismo por el desarrollo de los medios de comunicación impresos, quienes tuvieron, digamos,
encontramos bastante participación en esta época. La palabra privado hace referencia a estar sin empleo relacionado con los asuntos públicos. Se vivió una publicidad representativa debido a que la publicidad y lo público se ceñían al poder político y de las personas con cargos públicos. Esta es una de las características principales de lo que se conoció como la emergencia de la esfera pública burguesa en cuanto a los asuntos políticos se refiere. Habermas asegura que con la sociedad burguesa se creó un nuevo orden social estipulado por el tráfico de mercancías y de noticias creado por el comercio de larga distancia del capitalismo temprano. Como lo mencioné, los medios tomaron mayor importancia teniendo la función social de la comunicación en la creación de riquezas y de la influencia política, debido al antagonismo entre sociedad civil y estructura estatal. Precisamente por esto hay que hablar del tráfico de noticias desarrollado sobre las vías del tráfico mercantil. Habermas en 1962 realizó un análisis donde dio varias consideraciones importantes sobre el comercio y la función de la información en la época. La primera es que el comercio de la época va relacionado de manera directa y estricta con la necesidad de información. Las grandes ciudades comerciales también eran centros de tráfico de noticias. Y la segunda es que en la época burguesa el mercado era la categoría central de la sociedad y la necesidad creciente de la información conllevó a la expansión de la economía por la creciente del comercio internacional. Según el pensador frankfurtiano, las propias noticias se convirtieron en mercancía y no solo se desarrollaban en relación con la necesidad del tráfico mercantil. La publicidad se dio cuando se comenzó a distribuir y vender anónimamente una parte del periódico impreso. La propia economía capitalista creó una sociedad que tenía la necesidad de cada vez estar más y mejor informada. El surgimiento de la esfera pública fue facilitado por dos hechos que jugaron un papel fundamental. Primero es la creación y venta de los periódicos críticos y el segundo es el desarrollo de una variedad de nuevos centros de sociabilidad en los pueblos y ciudades de inicios de la Europa moderna. Según Habermas, la reducción de la publicidad representativa ofrece otra esfera espacial, la cual se conoce como la esfera del poder público. Si al ámbito de la sociedad se denomina privado y al público el Estado, se presentarían, digamos, no pocas dificultades a la hora de determinar el ámbito propio de la publicidad, ya que abarca zonas en ambos, está tanto en lo público como en lo privado. La actividad económica privada ha de orientarse de acuerdo con un tráfico mercantil que está sometido a directivas y supervisiones de carácter público. A partir de esto también Habermas concibe tres niveles: lo privado, lo público y lo estatal. En primer lugar, él dice que se integra el conjunto de personas que aceptan determinadas reglas para comunicarse entre sí. En segundo, existe una íntima relación entre la racionalidad, crítica, argumentación e información. El tercero es que la prensa periódica consolidó el surgimiento de una esfera pública donde un público es crítico, piensa, adquiere conciencia, comienza a exigir una participación en la determinación del orden jurídico y político. Ahora hablaremos del surgimiento de la publicidad crítica. Para dar frente a la publicidad reglamentada a los poderes públicos, se da el surgimiento de la publicidad crítica, que proclama la necesidad del enjuiciamiento público de los intereses generales y las actuaciones gubernamentales. Para Habermas, una publicidad de este tipo se da en la medida en que el interés público de la esfera privada de la sociedad burguesa deja de ser percibido exclusivamente por la autoridad y comienza a ser tomado en consideración como algo propio por los mismos súbditos. Planteemos de esta forma, los artesanos y tenderos han perdido relevancia social, debido a lo cual se forma la esfera crítica. También tenemos que Habermas, con todos estos argumentos, demuestra que la categoría de lo público ha perdido o está prácticamente a punto de perder toda consistencia en la sociedad del capitalismo tardío. Esto porque al difuminarse los contornos de lo privado y de lo estatal, no queda espacio para lo público. Debe mencionarse también que este proceso de difuminación de los límites de lo privado y de lo público conlleva a la conversión de un público que razona en uno que consume, tendencia que se consolidaría por la mediación cada vez más manipuladora de los llamados medios de comunicación de masa en la formación de la opinión pública. En este capítulo del libro, apartado 3, una propuesta desde Habermas, la emergencia de un concepto de ciudadanía deliberativa a partir de la transformación de la opinión pública. Citando algunas de las ideas del libro del autor Ricardo Navarro, Habermas esboza los propósitos de una teoría de la acción comunicativa. Se entiende por acción comunicativa la acción social que las personas usan para crear planes y crear una coordinación en sus vidas cotidianas. Esto a partir del lenguaje que se transmite y es la base de toda acción comunicativa. Esta teoría, elaborada por la Escuela de Frankfurt, establece la distinción entre teoría tradicional y teoría crítica. El lenguaje es lo primordial para que los sujetos se formen como sujetos. Para Habermas, un elemento de relevancia es la apelación a razones y buenos argumentos. El discurso es el medio del entendimiento de las personas. Por lo tanto, esta concepción de la acción comunicativa tiene un factor indispensable de las constituciones democráticas modernas. Así, la existencia de un discurso público ante la sociedad que garantice la participación ciudadana, por lo tanto, una de las ideas más representativas de este capítulo, también aborda de una política deliberativa, que según Habermas, esta consiste en una modalidad democrática participativa
que vincula la resolución racional de los conflictos políticos a unas prácticas argumentativas. Para abordar esta propuesta será necesario, como son la necesidad de un imperativo categórico y de la ética discursiva, así como la llamada cuenta la teoría de la racionalidad y de la acción social, la naturaleza, la historia, la sociedad, sino más bien como una teoría de la racionalidad pensada desde la propuesta del mundo de la vida. Que este mundo de la vida se trata de todas las experiencias que tenemos en nuestra vida diaria y es indispensable que no exista este mundo de la vida para una mejor comprensión en la comunicación entre sujetos que ya comparten creencias y experiencias, asimismo formando tres regiones inclusivas: objetividad, que según Habermas, el mundo solo cobra objetividad por el hecho de ser reconocida y considerada como uno, y el mismo mundo por la comunidad de sujetos capaces de lenguaje y de una acción, subjetiva y intersubjetividad. La referencia a la intersubjetividad, esta es un indicador que muestra que el rastreo teórico de los Habermas es por el sujeto, razón por la cual el lenguaje adquiere vital importancia en su pensamiento. Según Habermas, el mundo solo cobra objetividad por el hecho de ser reconocido y considerado como uno, y el mismo mundo por una comunidad de sujetos capaces de un lenguaje y de una acción. Bueno, y ahora hablaremos de la idea de una ciudadanía deliberativa. Habermas, en su teoría discursiva de la democracia deliberativa, se centra exclusivamente en los aspectos procedimentales del uso público de la razón. Para Habermas, el proceso de decisión pública por el que se desviven las decisiones políticas se orienta hacia la legitimización del Estado y el sistema jurídico. Las razones que sustentan las decisiones deben ser aceptadas por todos, justificando así igualmente las leyes que posteriormente deben acatarse. En Habermas, la democracia deliberativa se concibe como expresión del poder comunicativo de la sociedad civil y la opinión pública. De esta manera, la democracia sería el modelo político en el que la legitimidad de las normas jurídicas y de las decisiones públicas radicarían haber sido adoptadas con la participación de todos los potencialmente afectados por ellas. Con estas reflexiones se llega a considerar la autonomía humana como autonomía política. Se concluye que la esfera pública mantiene la expectativa de racionalizar el poder político mediante el debate crítico. Habermas definiría la sociedad como plexos de acción sistemáticamente estabilizados de grupos socialmente integrados y la analizó como una entidad que en el curso de la evolución se diferencia en sistema y en mundo de la vida. La necesidad de una esfera pública nace del entendimiento de la inclusión del otro, como que los límites de la comunidad están abiertos para todos y precisamente también para aquellos que son extraños para los otros y quieren continuar siendo extraños.